¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues nada, hacemos un guiño al rally entre tanta velocidad y nos metemos con la novedad de Avant Slot, el Ford Sierra. En este caso con la decoración de Montecarlo del 92. Os comento, ahora mismo estáis viendo el coche perfectamente, pero cuando a mí me llegó, me lo encontré de esta forma. Os lo voy a mostrar para que lo veáis. Y bueno, no pasa nada porque el coche está recién sacado a distribución, pero me lo encontré, os lo voy a enseñar a ver si puedo. Estaba fuera, la parte delantera fuera, y el plástico enrollado aquí, donde suele traerlo Avant Slot para que no se mueva el coche, y totalmente forzado hacia atrás, la guía fuera de su sitio y el coche venía forzado. Como el coche acaba de salir a distribución, ha sido metido en su caja hace poco tiempo, relativamente muy poco tiempo, pues no pasa nada porque no habrá sufrido ni el chasis, ni carrocería, ni nada. Pero si alguien compra una unidad que se tira un mes o un par de meses metida en la caja de esa forma, os recomiendo que le echéis un vistazo a todos los que habéis comprado o que lo tengáis ahí, no lo habéis fijado con detalle, porque eso luego os puede provocar problemas mayores. Esto es un fallo en la cadena de montaje y evidentemente, bueno, pues fallos tenemos todos. O sea, cuando tú haces las cosas como con una monotonía que es una detrás de otra y muy repetitiva, pues al final te puedes despistar, distraer y tal. Claro, desde mi punto de vista creo que hay que mirar un poco más. Esos pequeños detalles son los que hacen que el resultado al final del producto, cuando llegue a nuestras manos, pues sea de 10. Entonces, bueno, no pasa nada porque ya os digo, lleva poco tiempo, ha estado poco tiempo, pero sí es verdad que recomiendo que Avant Slot mire un poco más con detenimiento esa fase final de embalaje para que no haya problemas de este tipo, ¿vale? Bueno, pues nada, os cuento cómo va esto, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos, ya fuera de su caja. Y empezamos, hemos desmontado y hemos abierto la carrocería. Y bueno, deciros que Avant Slot por fin ha escuchado nuestras súplicas y ha puesto ya tornillos de basculación decentes. Aquí os lo muestro, ¿vale? Aquí os muestro el tipo de tornillo que ha puesto, que me parece genial. O sea que nada, enhorabuena Avant Slot. Ya tenemos algo más, hemos dado otro paso hacia adelante en mejorar el producto final. Os cuento, bueno, la carrocería va anclada al chasis con un tornillo atrás y dos delante, y os comento que la mía está derecha. Después de haberla recibido en la caja, como os he comentado al principio, está derecha, está perfecta. La carrocería está perfecta, el chasis está perfecto, la bancada está perfecta, está todo derechito en su sitio, menos mal, porque todo ese trabajo que nos ahorramos. La carrocería pesa más de 22 gramos, casi 23 gramos. Es verdad que lo que le da el peso es todos los detalles que hay dentro de la cabina con los pilotos. Eso es lo que le da ese plus de peso. El plástico de base es ligerito, no llega a ser lesan, pero es ligerito. Pero sí es verdad que todo ese peso, pues es el que tiene todo eso, como digo, el detalle, ¿no?, de la bandeja de piloto. La carrocería se muestra bastante rígida, no flexa bien, ¿vale? Pero es debido a que tiene estos 4 puntos de anclaje, 2 detrás, que la mantienen rígida y 2 delante. Nosotros, cuando lo vayamos a afinar y preparar, lo que vamos a hacer es soltarlo y fijar solo 2 puntos, uno atrás y otro delante, para que le permita, porque no roza en ningún sitio, está muy bien recortada, parece que no está rozando en ningún lado, pero es verdad que esos 4 puntos la mantienen bastante rígida, así que lo soltaremos. Creo que también, o sea, aparte de esos 2 puntos de atrás, no estoy seguro, miraré estos 2 laterales, que me parece a mí, no, esos no son, esos son de la barra antivuelco que lleva dentro, ¿vale? Esa no es, son los 2 delante y los 2 detrás. En fin, la carrocería es súper bonita, la tampografía es súper bonita, el coche es espectacular, pero espectacular. Un clásico en toda regla, ¿vale? El problema que tenemos, viendo la mecánica, es que no podemos correr en clásico, porque viene en ángulo. Es verdad que nos gusta mucho correr en ángulo porque va mucho mejor. Entonces, a no ser que corramos en algún club que tenga
súper clásicos, que son los que se permiten ir en ángulo, tendremos que cambiarlo, porque si no, no podremos puntuar en esa categoría. Aunque esa categoría de clásicos está prácticamente en manos de los BMW M1, que para mi gusto no deberían ni siquiera participar ahí. Pero bueno, esa es una opinión personal, porque eso de rally tiene, en fin, ya... Pero creo que algunos de vosotros me entendéis. Eso es más un GT que un rally, precisamente. Pero bueno. Polémica aparte, nos encontramos una mecánica que ya viene mejorada, evidentemente, viene bastante mejorada. Empezamos por la parte delantera. La parte delantera, la guía, que es la de las últimas que está montando Habaneros con tornillo, ahora ha puesto un muelle blandito. ¿Os acordáis que ponía un muelle que para mi gusto era bastante duro? Bueno, para el muelle es blandito, ¿vale? Y entra hasta el final. No sé si es cónico, ¿vale? Creo que sí es cónico, por lo que veo en las... A ver, no sé si vosotros lo podréis apreciar aquí, pero me da la sensación de que sí es cónico. Y cuando entra hasta arriba. Entonces, yo creo que sí es cónico, ¿vale? Y se pliega totalmente. Y tiene una dureza que para el coche es más que suficiente, perfecta, no es dura, ¿vale? Y blandita, como a mí me gusta. Entonces entra súper bien la guía. Muy bien, entra súper bien. Bueno, los cables de buena calidad, que ya los tenemos aquí, habrá que guiarlos y llevarlos por su sitio correctamente y fijarlos en el alojamiento del chasis, que para eso está dispuesto. ¿Qué más? Luego tenemos un eje delantero con unas llantas de 16,9 de diámetro por 9,5 de ancho. Los neumáticos son igual delante que atrás, tienen el mismo grip. Al tener tracción 4 tienen el mismo grip. Y bueno, podemos estabilizar el eje hacia arriba o hacia abajo, porque ya sabéis, con la tornillería métrica, ¿vale? Lo importante del cambio, aparte del muelle de la guía y las 4 cosillas, ¿no? Lo importante del cambio en este coche en la mecánica es la bancada, que ya incorpora suspensión en 4 puntos, 2 delante y 2 detrás. El tarado no sé cómo viene, yo no la he tocado, no sé cómo viene. Se muestra delante, a ver que vea yo. Pues delante quizá un poquito más dura, pero vamos, tampoco hay mucha diferencia. Delante se muestra un poquito más dura, no sé si será porque está más apretada o porque los muelles son más duros, no sé exactamente, ya lo investigaré. Pero ahora mismo los 4 puntos, los 2 de atrás están un pelín más blanditos que los 2 de delante, pero vamos, poca diferencia. Le quitaré el imán y demás. Viene con el kit para quitar la suspensión delantera, ¿vale? Y ponerle su perno para que gire y bascule aquí. Así que esto lo dejamos por ahí por si a la hora de prepararlo, pues el coche mejora más teniendo la bancada fija delante o teniendo la suspensión, que probaré las dos cosas. Como digo, eliminaré el imán. Esta bancada trae 2 puntos aquí que no sirven para nada, que los voy a eliminar cuando lo vaya a preparar. Los cortaré la bancada porque esto no tiene mucho sentido que lo lleve y irán fuera. ¿Qué más? Y bueno, todo lo demás continúa exactamente igual. El mismo motor de Habaneros de 25.000 revoluciones y tiene otro imán detrás. Este coche viene con 2 imanes. ¡Qué barbaridad! Bueno, para que no se salga nunca. Pero en fin, esto para el que quiera correr con el imán, pero vamos, estos van fuera. ¿Y qué más? Transmisión. Pues la transmisión es la siguiente. Tenemos que nos monta un 928. Un 928. Para mi gusto es demasiado larga para ir en ángulo. Normalmente se monta 832, 831, pero 928 es demasiado larga. Entonces, ¿puedes dejar el 9 y montar un 31 o algo así? Sí. Pero yo en esta relación, el 8 con un motor de 25.000 revoluciones, yo dejaría la corona a lo mejor, pero montaría el 8 directamente. Montaría un piñón de 8, que será lo que haga cuando ya lo afine, ¿vale? Porque me parece demasiado largo. En fin, como digo, seguimos. Tenemos tracción total mediante las poleas verdes y correa de goma simple, ¿vale? Las poleas de siempre, las de Habaneros. Tenemos atrás los casquillos, los cojinetes autolubricados, que tienen el agujerito para lubricarlos por ahí, que me parece una gran idea también.
Y bueno, el stopper verde de Havan Slow, en el lado opuesto a la corona, parece que todo ya es de mejor calidad, el engranaje es de mejor calidad y aunque habrá que lubricarlo, pero me parece que todo está bien montado, todo está bien encajado, o sea que muy bien por Havan Slow. Atrás tenemos una llanta de 16,9 por 9, 16,9 de diámetro por 9 de ancho, de aluminio. Evidentemente las de delante son de plástico, las de atrás son de aluminio. A mí me parecen algo grandes, Yo montaría pues un 16,2 como máximo, 16,2, vamos a poner un 16,5, pero yo me decantaría por un 16,2. Me parece que es una llanta demasiado grande para un coche de rally. Y el que lo quiera preparar evidentemente va a cambiar muchas cosas, pero bueno, nosotros lo vamos a probar así, vamos a intentar afinarlo con el material que trae, ¿vale? A ver qué es lo que pasa y cómo va el coche en general. Aquí esto que me acabo de dar cuenta pues no me gusta. ¿Veis? La correa aquí abajo, vale, la correa aquí abajo con esta parte de la bancada que no da, pero está justa. Y a nosotros, como no nos sirve de nada tener este punto de referencia, que es para poner, me imagino que en los coches de velocidad 6 puntos de suspensión, aquí no nos interesa, con lo cual eso va ahí fuera. Y vamos a dejar libre la goma de tracción, ¿vale? Estoy viendo que el fallo de Havan, que también no lo ha corregido, aquí no ha corregido el tema de la bancada. Cuando tenemos la correa, a ver, lo voy a mostrar, cuando tenemos la correa, pues en la bancada esta parte que debería estar con un chaflán, pues no lo está, entonces la correa va rozando en esta esquina. En la de abajo, la de arriba, como la correa queda por encima no pasa nada, pero aquí queda justo pegada. Entonces tendremos que quitar aquí 1 milímetro en esta parte de aquí para que no acabe fastidiando la goma. Y eso lo vamos a hacer antes de hacer la primera prueba, pues si no, no la vamos a cargar. O sea que ahí sí le vamos a tener que dar con mucho cuidado y quitar ese trocito de ahí, ¿vale? Antes de tirarlo al ese. Y otra parte importante que Havan Slow ha tenido en cuenta a la hora de fabricar esta bancada y que resuelve un problema que arrastraba en las anteriores, un problema bastante importante, es que este ángulo que hay aquí, donde está el cojinete trasero que va a la corona y ancla el tornillo del motor, esta pieza que hay aquí, como podéis ver, pues ya va fija, ya no va cortada, ya va de una pieza. Havan Slow ha resuelto esto y me parece muy bien, muy bien. Ha atendido también nuestras súplicas en esta parte, como en alguna que otra del coche, como ya hemos comentado, y ya por fin esto no tiene ese movimiento, ¿vale? Ese movimiento a la hora de que el coche aceleraba, y esto de aquí era muy flexible porque no estaba fijado, estaba partido hasta abajo del todo. Y entonces había una apertura en el ataque corona-piñón y el coche rebotaba, creando una sensación muy molesta a la hora de acelerar. Pues un 10 para Havan Slow, felicidades, resuelto el problema y ya no tenemos que fijar nada ahí, así que genial. También comentaros que otro cambio importante en la bancada, aparte de ese ángulo que ya viene fijado, ¿vale? Como acabo de comentar, otro cambio importante es que ya no podemos acercar o alejar el motor para que ataque más o menos a la corona. En las anteriores bancadas teníamos aquí un par de tornillos y aquí otro, con el cual ajustábamos esa distancia del motor a la corona para que atacara mejor el piñón si cambiábamos los diámetros. Y aquí pues ha desaparecido, ya es fija. Como ya podéis observar, ya la bancada, el motor es fijo, ya no podemos moverlo. Así que los diámetros hay que respetarlos, ¿vale? Para que el ataque sea bueno. Y ya está, no hay más cosas que contar de este Ford Sierra de Havan Slow. Nada más que lo vamos a lubricar, vamos a quitar ese trocito de aquí, de la esquina del soporte del motor. Y ni voy a estabilizar el eje delantero ni nada, porque veo que la guía entra perfecta, entra todo perfecto. Así que, chicos, le voy a hacer un pequeño rodaje en el banco de pruebas, como ya habéis visto en todos los vídeos, para que ruede el motor un poco, se lubrique, que se suelte un poco, vemos las prestaciones del motor, os las enseño y nos vamos al tramo, ¿vale? Así que nos vemos en el tramo directamente a ver qué hace este Ford Sierra.
Bueno, compañeros, pues ya tenemos el coche afinado y preparado con todo lo que traía de serie. Y vamos a ver qué logramos bajar de tiempo en el tramo con respecto al que hizo de serie, ¿vale? Bueno, pues ya veis aquí, después de haber pegado la bandeja de pilotos y haber recortado la parte delantera y la parte trasera donde se anclaba en la carrocería y dos puntos de fijación, uno aquí en el tetón trasero donde encaja y otro aquí delante echando un cordón, pues mirar qué bien, os lo enseño, mirar qué bien flexa, ¿vale? Sin esfuerzo, ¿vale? A ver si lo veo desde aquí y que lo veáis bien. Sin esfuerzo, y ya sí tiene esa capacidad de torsión la carrocería y ha quedado genial. Antes era muy rígida y ahora sí tenemos la carrocería en su punto, ya se mueve perfectamente, ya esa torsión en la carrocería es un plus que vamos a tener porque ya no tiene esa rigidez. Y en cuanto a la mecánica, pues hemos hecho unas cuantas cosas. Lo primero que os voy a decir es que la suspensión que trae delantera y el coche viene con un kit que es este, para poder quitar esa suspensión delantera, os lo voy a mostrar, que viene con su tornillo y demás, para poder colocarlo como en los coches anteriores de Avant Slot que no traían la suspensión. Os tengo que decir que no la he puesto ni la voy a probar. El por qué os lo digo ahora mismo. El tornillo, el perno. Este tornillo tendría que trabajarlo porque si lo coloco en su lugar para el que está hecho y la parte delantera, que es la que va en el chasis, esta parte no va en la bancada, esta va en el chasis, pues resulta que el tornillo no encaja bien, la cabeza del tornillo no encaja bien, quedándose levantado, ¿vale? Quedándose totalmente, no sé si lo veis, no se queda horizontal, se queda inclinado hacia arriba, esta parte de aquí se queda inclinada hacia arriba. Y el por qué es porque el alojamiento de la pieza verde no está trabajado correctamente y entonces habría que quitarle o al cobre, a la pieza de latón, o comerle a la pieza de plástico. Total, hay que trabajárselo si se quiere colocar bien. Pero es que además luego tenemos un problema. Esta pieza va en esta posición puesta encima del chasis, ¿vale? Tal cual estáis viendo, ¿vale? Como la tengo yo ahora mismo en la mano, va puesta encima del chasis. Y el chasis, pues me he dado cuenta que si os lo observáis bien en esa parte donde tendría que apoyarse esa pieza de latón, no tiene el rebaje que tienen los chasis de anteriores, que llevan esa pieza ya incorporada de serie. Con lo que volvemos a tener otro problema, que esa pieza de latón estaría aquí arriba y no tendría un alojamiento, una cavidad semiesférica para que pudiera estar correctamente colocada. Total, conclusión, que hay que trabajar el chasis, hay que trabajar la pieza para poder colocarla correctamente, porque si la colocamos tal cual es un poco chapuza. Entonces es preferible dejar la suspensión, dejarlo todo como está y trabajar con el coche con este setup que trae de serie. Y esa parte la dejamos a aquellos que quieran trabajarla más. Si viese que en un futuro veo que el coche podría mejorar muchísimo más con esa otra parte, pues entonces ya sí me pondría mano a la obra. Pero me da pena tocar el chasis y tener que hacerle ese rebaje al chasis para que el perno ese de latón de bronce pues encajara bien. Bien, dicho todo esto, seguimos con la parte delantera. Por supuesto, hemos puesto los cables en su sitio. Las trencillas las he dejado porque me parecen bien de dureza, me parecen correctas. Para rallies también, es verdad que se pueden mejorar, pero las que trae me gustan, así que no las he cambiado. Los cables, por supuesto, los hemos puesto ya en su sitio, lo hemos pegado, hemos echado su gotita de B7000 y lo hemos guiado bien. Y me he encontrado un problema en el eje delantero. El eje delantero, bueno, traía demasiada holgura, que ya se la hemos quitado. Holgura lateral, ¿vale? Y se la hemos quitado, porque había margen para quitársela. Pero nos hemos encontrado un problema que se quedaba frenado. Y es que el chasis en la inyección, en el molde, traía unas rebabas en la parte interna, por aquí.
traía unas rebabas en la parte superior. Entonces, cuando hemos estabilizado el eje en altura, se quedaba frenado. Y no sabía por qué hasta que lo he descubierto. Entonces, os recomiendo que paséis una cola de ratón muy suave y que quitéis todas esas rebabas que puede tener tanto en la parte interna como en la parte de fuera, en los puentes del eje delantero, ¿vale? Que a mí me ha pasado. Bien. Dicho esto, nos metemos otra vez en la bancada. Ya tenemos el eje estabilizado, todo perfecto, delantero, nos metemos en la bancada. En la bancada hemos dicho ya al principio que no podemos poner esta parte, que había que trabajarla mucho, pero sí la hemos desmontado y hemos quitado estas dos partes laterales que no se iban a usar porque son puntos de referencia para montar suspensión en un coche de velocidad, y esto es un coche de rally, a nosotros no nos interesa tener esos puntos. Pero es que además interfería con la goma de tracción que está aquí, interfería tanto en la parte del chasis que he tenido que comer, como toda la estructura verde que traía la propia bancada, y entonces la hemos eliminado, le hemos dado la hemos cortado y luego le hemos dado con su lija para quitar todas las imperfecciones y ya se ha quedado perfecta, ¿vale? Eso por otro lado. Ahora, el motor, tengo que decir una cosa, recordáis que al principio del vídeo os dije que las bancadas antiguas tenían dos tornillos aquí y uno aquí para desplazar el motor en el ataque, o sea, llevarlo más lejos o acercarlo. Muy bien, pues en esta bancada no se puede hacer, pero sí Haban ha pensado en eso también. Me parece que es genial, porque ha dejado espacio dentro del alojamiento de la bancada para el motor, y además los tornillos le ha dado un margen horizontal para poder llevarse el motor lejos o cerca de la corona. Con lo que al poner el piñón de 8 dientes que hemos puesto, porque hemos cambiado el piñón de 9 dientes de latón que traía por uno de 8 dientes de nylon, hemos podido acercar el motor y el ataque es perfecto, ¿vale? El ataque es perfecto. Hemos mantenido la corona de serie, pero ya hemos hecho que el coche sea más controlable, porque el motor con el 928 que tiene de serie es demasiado brusco, demasiado, en fin, es difícil de controlar. El freno había que llevarlo a tope y la patada, aunque la bajara y tal, el coche era un poco difícil de llevar, aunque te podías acostumbrar. De esta forma va a ser más controlable, o sea, ya no vamos a tener que llevar el freno a tope y la aceleración, todo, el paso por curva, todo lo vamos a tener mejor, bastante más controlado. Entonces, piñón de 8, mantenemos todo lo demás. La suspensión la hemos dejado tarada de serie porque no me parece mal, a lo mejor tengo que apretar un poco delante, todavía no lo sé hasta que no empiece a trabajar con tiempo, ya con el coche afinado, preparado, dándole su basculación y demás, entonces ya iré viendo, pero en principio la he dejado tal cual. He puesto sus neumáticos Zero Grip anchos delante de los escaleautos, los pellejos, y me he ido atrás y he puesto unos Black Pack de SRC que tenía por ahí de hace tiempo, de perfil bajo, ¿vale? De perfil bajo, tienen muy buen agarre y son de perfil bajito. Entonces hemos conseguido que el coche baje, tanto de delante como de detrás, se pegue a la pista más todavía. Entonces tiene una altura perfecta y ahora, junto con la basculación que le demos a la carrocería, pues creo que va a pulverizar sus tiempos, que no eran malos, ¿eh? O sea, el coche de serie no era mal tiempo, pero yo creo que los va a pulverizar, ¿vale? O sea, habrá tiempos muy buenos. Deciros, con la prueba que hice al principio con el coche, deciros que, claro, es un coche que limita la anchura del eje trasero, o sea, el eje trasero tiene que estar en su sitio, porque a la hora de bascular, a la hora de trabajar la suspensión, el neumático trasero se puede quedar frenado por el paso de rueda de la carrocería. Entonces tenemos un tope de anchura, no podemos sacarlo más, pero bueno, es que el coche es así, o sea, las medidas del coche son esas, no hay que darle más. Entonces hay que adaptarse a la carrocería que tenemos, que es un clásico puro y duro, y montar el coche como nos permite esa carrocería. ¿Queremos correr más? Sí, pero es que el coche tiene unas limitaciones. Entonces, haciéndolo bien y ponerlo en su sitio, el coche pues es rápido, es divertido. Ahora, evidentemente no va a ser el coco del rally, porque ya sabemos todos los que van rápido. Así que, y menos un coche como este, que estamos usando el material de serie. Pero bueno, vamos a intentar mejorarlo todo lo que podamos. Digo ese detalle porque hay gente que quiere abrir más el eje trasero y no puede abrirlo más, o sea, tiene un límite, pero esto le pasa a muchísimos coches, no solo a este, le pasa muchísimo, o sea, el coche tiene una anchura y llegamos al tope de anchura y no hay más. Bueno, chicos, pues lo digo,
nos vamos al tramo, vamos a probar qué tiempo hace y luego si tengo que comentar alguna cosita más os la digo. Y si no, pues ya veis el tiempo y ya sacáis vuestras propias conclusiones. Así que no os entretengo más y os dejo con él en el tramo. Saludos y hasta el siguiente vídeo. Sed buenos.